Y hoy nos corresponde hablar del análisis y conciliación de los recibos de pago. Esto es una de las pláticas o cursos que más nos habían solicitado a las personas y quisimos justamente tratar de dar toda la información posible, darles a conocer todo lo que contiene el módulo. Y de eso se trata esta presentación. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a tener primero una presentación general, una introducción de lo que es descargar CFDI, algo muy rápido. Y luego entraremos a la parte importante, el análisis y la conciliación de los recibos de pago, donde estaremos viendo el objetivo y el alcance de este módulo, qué tipo de análisis se hace, qué tipo de mensajes se obtienen y cuáles reportes se generan, ya que se generan 3 reportes. Al final daremos algunas aclaraciones sobre el mismo, haremos una demostración de cómo funciona y estaremos mostrando diferentes aspectos del mismo. Para finalizar, haremos un resumen sobre de lo que hemos presentado el día de hoy. Pues bien, empecemos entonces. ¿Qué es descargar CFDI? Siempre me gusta iniciar con esta parte porque da claridad, ¿no? Que todo lo que hoy en día estamos comentando está basado en el programa Descargar CFDI. Y es un programa que tú instalas en tu computadora, es para Windows, que tiene 3 funciones importantes. Uno, descargar los XML. Dos, generar reportes con los XML descargados. Y tres, realizar cálculos o análisis de los XML. Los dos primeros ya lo hemos visto en otras presentaciones, en otros cursos, los cuales, si no has tenido oportunidad de asistir o de estar con nosotros, puedes verlos en nuestro canal de YouTube. En un momento más les estarán compartiendo la liga para que ustedes puedan ir al canal y suscribirse al mismo. Los invito a suscribirse. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar específicamente en el análisis de los recibos de pago. Bueno, pues entremos a ver cuál es el objetivo, por qué creamos este módulo dentro del programa. Y lo que hicimos fue detectar, lo que pasó fue que detectamos que el usuario tenía problemas al encontrar los comprobantes, sus recibos de pago y quisimos crear un módulo que relacionara estos comprobantes y que detectara inconsistencias o errores en los mismos. Como recordarán, cuando tú emites un comprobante o cuando te lo emiten, son los dos casos, ya sean emitidos o recibidos, un comprobante de tipo PPD, tiempo después se generan los recibos de pago. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos documentos, estos dos XML viven en momentos diferentes. Uno es cuando se genera el comprobante, digamos la factura, por ejemplo, el PPD, y lo otro es cuando se genera el recibo de pago. Al vivir en momentos diferentes y estar relacionados, se comienzan a generar inconsistencias, errores. ¿Errores como cuáles? Por ejemplo, que el comprobante PPD esté cancelado y tenga relacionado un recibo de pago vigente. ¿Qué es lo que hace este módulo? Justamente te ayuda a encontrar todas esas inconsistencias, todos esos errores que se pueden llegar a presentar. Y ese es justamente el alcance de este módulo, detectar errores en los CFDIs y los pagos emitidos o recibidos. Es importante, este módulo, el que vamos a ver más adelante en una demo, trabaja tanto con emitidos como con recibidos, que no está restringido solamente a los recibidos, por ejemplo, ¿no? Nosotros el sistema lo creamos de tal forma que permita trabajar con emitidos y recibidos. Conocer faltantes o excedentes de los pagos y justamente se llega a presentar esto, que la factura o el comprobante es por 100 pesos, pero pagaron 120 y que el sistema detecte esto automáticamente y te diga todos los posibles errores que encuentre. Conocer los pagos y egresos relacionados a un CFDI. Y aquí agregamos una palabra muy importante, egresos. ¿Por qué? Porque siempre que se piensa en analizar los recibos de pagos, justamente se piensa solamente en los recibos de pago y a veces olvidamos que un comprobante se puede pagar, una factura que se emitió como PPD, se puede pagar ya sea con pagos, o sea, con recibos de pago, o también con notas de crédito o con egresos. Entonces, este módulo trabaja tanto con emitidos y recibidos, pero además con recibos de pago y comprobantes de tipo egreso, de tal forma que él trata de cuadrar si realmente el comprobante ya fue pagado o no y qué inconsistencia se encuentra en esta relación, ¿no? Son 2 puntos muy importantes. Hemos hablado que el sistema puede leer los XML, sacar el reporte, pero una vez que lo saca y los tiene, esta relación de comprobantes contra los recibos de pago y los egresos, aplica un análisis sobre estos documentos. Entonces, lo primero que hace el programa, el módulo, que lo vamos a ver más adelante, es que extrae la información de los XML, arma esta relación donde te dice, esta factura, que fue emitida como PPD por 100 pesos, tiene 5 recibos de pago. Una vez que tiene estos recibos de pago y una nota de crédito, solamente para dar un ejemplo, él comienza a analizar y aplicar diferentes reglas. Y eso es lo que hemos hecho, construir reglas sobre posibles errores.
Por ejemplo, que el comprobante esté cancelado, o sea, el recibo de pago, perdón, el comprobante original, o sea, la factura emitida como PPD esté cancelada y los recibos de pago estén vigentes. Esto es un error, esto no debería de existir. Entonces, el sistema puede aplicar estas reglas, este análisis y darte un mensaje acerca de lo que está sucediendo. Hoy en día contamos con 16 reglas y bueno, vamos incrementando a medida que vamos aprendiendo, que vamos interactuando con los usuarios y vamos agregando nuevas reglas. Se verifican todos los aspectos del CFDI, el recibo de pago y el egreso, no solamente los totales, sino cuándo fue emitido, qué datos contiene y cómo se hace esta relación. Entonces, no solamente te va a decir, se pagó de más, se pagó de menos, está vigente o está cancelado, sino también te puede decir, oye, no corresponden la serie, el folio, ciertos datos no corresponden, ¿no? Este análisis nos permite conocer exactamente cómo un CFDI emitido como PPD, sigo con el ejemplo de la factura, una factura emitida como PPD, cuáles son sus pagos y cada pago qué posible error tiene. Y bueno, en este análisis también se incluyen los egresos y los CFDI de tipo PUE. Y eso es algo importante, porque siempre que hablamos de esto, hablamos de los PPDs, pues es lo más común. Pero nosotros hemos encontrado casos donde se emite la factura como PUE y luego se le agregan o se le relacionan recibos de pago. Eso es un error totalmente, pero bueno, se detecta y es lo que se le avisa al usuario, ¿no? Entonces, ese es el poder de este módulo, que él es capaz de encontrar todas estas inconsistencias y notificarte. ¿Qué se verifica? Yo les hablaba de 16 reglas. Bueno, no las voy a describir todas, solamente algunas de ellas para que ustedes tengan ideas. Por ejemplo, que el CFDI está cancelado y tenga recibos de pago vigentes. Esto no es correcto, pero el sistema es capaz de detectarlo y darte un mensaje sobre esto. Que el CFDI haya sido emitido como PPD o PUE. Entonces él verifica que realmente haya sido como PPD y no como PUE. Y en caso de que haya sido emitido como PUE y tenga documentos relacionados, él te va a notificar. Que un pago está relacionado con un CFD que sí existe. También hemos visto este tipo de cosas. Por ejemplo, emiten la factura y luego emiten un recibo de pago, pero este recibo de pago no lo relacionan con esta factura, lo relacionan con un UID que no existe, que por un error de digitación, un error humano, pues se incluyó algo que no existe y por lo tanto queda ese recibo de pago huérfano, por decirlo de alguna manera, porque no existe el comprobante origen, ¿no? Que exista una secuencia en los pagos realizados, en las parcialidades, sí. Por ejemplo, la autoridad nos dice que debe ser la parcialidad 1, 2, 3. Hay una numeración. ¿Qué es lo que hemos también detectado? Que a veces se coloca la 1, la 3, 4, 5. Bueno, y la 2 no existe. ¿Dónde está el recibo de pago? Y ahí puede ser un error humano o efectivamente nunca se emitió, ¿no? Entonces, todo esto y muchas otras reglas son las que analiza el sistema y una vez que él genera el reporte, te dice cuáles son los errores que encontró. Y justamente el siguiente paso es ver los tipos de errores o los tipos de mensaje. Tenemos tres tipos. Uno, un error como tal. Con un tachecito lo van a ver en pantalla. Lo identifican muy fácil porque recuerden, el sistema es muy visual, te ayuda a visualizar cómo está todo. Entonces, el sistema con un tache te dice que hay un error y te dice cuál es el error, ¿no? Puede ser en el estado del CFDI, por ejemplo, que la factura está cancelada y los pagos están vigentes. En los datos, hay inconsistencias en los datos, en la secuencia de pagos, o sea, él detecta errores y tú una vez te lo muestra con un touch. Hay otro que es una advertencia, es el segundo tipo de mensaje que puedes recibir y comúnmente están relacionados con los saldos, cuando pagaron de más o han pagado de menos, falta dinero, etcétera, falta algún importe. Entonces, él te lo muestra como una advertencia. Y finalmente tenemos el de la palomita, que es color verde, donde todo está correcto. ¿Y esto por qué lo construimos de esta manera? Porque visualmente vas a poder identificar, buscas palomitas, buscas taches, etcétera, y de esa manera identificas dónde hay errores. Es muy fácil detectar visualmente qué fue lo que pasó. Pero no solamente es qué pasó, sino el mensaje que nos puede dar el programa al momento de estar haciendo ese análisis. Tiene que haber una explicación. Si nos muestra un tache, tiene que haber una explicación de qué significa ese tache. Justamente vamos a ver cómo aplica esto en los reportes. Como yo les decía, el sistema hace un análisis, o este módulo en específico hace un análisis y te genera tres tipos de reportes relacionados con los recibos de pago. En una sola pantalla, es importante, lo que les voy a mostrar a continuación es una sola pantalla que contiene tres pestañas y cada pestaña es un reporte. La primera pestaña que vamos a ver, en un momento más la vamos a ver funcionando en el sistema,
es la relación de pagos, ¿ok? Donde se muestra el CFDI, los pagos o los egresos relacionados. Y aquí vamos a ver un listado de todos los pagos, todos los CFDIs encontrados, sus pagos relacionados. Por cada CFDI se muestran los pagos o los egresos relacionados. Ya lo vamos a ver. Y también se muestra el resultado de ese análisis. Hace un momento les hablaba del análisis que se hace, de cómo aplicamos diferentes reglas, si está vigente, cancelado, si se pagó de más, de menos, si los datos corresponden. Ese análisis genera una serie de mensajes. Si todo está bien, pues ya no hay un mensaje porque todo es correcto. Pero si hay un error o una advertencia, el sistema te explica cuál es ese error o cuál es la advertencia, por qué se puso en amarillo o por qué tiene ese tachecito en rojo. El mensaje describe detalladamente qué fue lo que él detectó, cuál es la diferencia, qué es lo que para él no cuadra. Y bueno, algo importante, puede contener más de un mensaje, porque el sistema aplica todas las reglas y una vez que las aplica es cuando comienza a generar los mensajes. Esto lo hace automáticamente, esto no son dos pasos, es cuando ya se genera el reporte ya tengo esta información en pantalla. Entonces ya con esta información en pantalla ya él me dice, te muestro un tache por esto o te muestro una advertencia por esto y por esto y te da toda una serie de mensajes. Vamos a verlo en un demo. Creo que donde más se puede ejemplificar es ejecutando el programa. Y justamente aquí tengo el programa abierto para aquellas personas que no han tenido oportunidad de trabajar con el mismo. Este es nuestro programa Descargar CFDI, que como les decía, permite hacer la descarga de los XML, permite generar reportes de los XML y hoy nos estamos centrando en el análisis y conciliación de los recibos de pago. Algo importante, para hacer este análisis y conciliación, no tuviste que haber descargado los XML con nuestro programa. Puedes descargarlo con otro programa. Es más, alguien te los pudo haber pasado en una memoria USB, lo sacaste de tu ERP, no importa. Lo importante es que tengan los XML. Entonces, si ya los tienes descargados, no te preocupes. Con nuestro programa puedes hacer el análisis sin necesidad de hacer absolutamente nada adicional, solamente indicar la carpeta. Pero bueno, vamos a entrar ya a la parte del ejemplo de cómo funciona esta parte del análisis. Le doy clic. Este es el botón o esta es la sección donde está todo lo relacionado a recibos de pago. Este es el botón que me hace ese análisis. Le doy clic y como en cualquier pantalla del programa, lo primero que me pregunta es el RFC. Por ejemplo, el RFC de mi empresa o mi RFC, porque voy a analizar mis recibos de pago. Luego me indica o me pregunta qué quiero trabajar, si con los emitidos y con los recibidos. Es importante porque el programa no se restringe a solamente recibidos. Creo que es el caso más común, sino también puedo ver los emitidos para ver cómo he estado emitiendo los comprobantes, los recibos de pago. Pero en este caso y para este ejemplo, vamos a trabajar solamente con los recibidos. Luego me pide el rango de fechas que yo quiero analizar. En este caso, quiero analizar el mes de septiembre. Y finalmente, para entrar ya, vamos a indicar la carpeta. Aquí está la carpeta donde están mis archivos XML. Es lo que les decía hace un momento. ¿Qué pasa si los XML los descargué con otro software? ¿Qué pasa si los XML alguien me los pasó en una memoria USB? No te preocupes. Simplemente indícale la carpeta donde están tus XML y listo. Le damos a aceptar y aquí se me genera el reporte. ¿Ok? Ya se generó el reporte y él me da un resumen de lo que sucedió. Me dice, mira, de lo que yo estuve trabajando, encontré que hay 14 errores y 10 advertencias. Ahorita entramos a ver el detalle de cada una de estas. Luego me dice, oye, verifiqué comprobantes, pero me encontré que algunos comprobantes no tienen pago. O sea, la factura fue emitida como PPD, pero no tiene pagos relacionados. Me encontré facturas que tienen un saldo excedido. Por ejemplo, la factura sí está como PPD, perfecto. Está por 100 pesos, pero ¿qué crees? Que sus pagos suman 120 pesos. CFDIs con saldo pendiente. En este caso me dice que ninguno. CFDIs pagados, que sus pagos o sus egresos están relacionados. Y algo importante, pagos sin CFDIs. O sea, son comprobantes de pago, recibos electrónicos de pago que se emitieron, pero que no están relacionados con ningún CFDI. Más adelante vamos a ver a detalle este punto y algunas recomendaciones. Bueno, y en la parte final me dice que tengo 20 comprobantes, de los cuales 19 están vigentes y uno está cancelado. Ahorita vemos esta parte del cancelado, cómo la podemos manejar y cómo se puede estar consultando el estatus en el SAT. Lo que les quería mostrar esta primera parte es, le doy a aceptar y aquí el sistema me saca 3 pestañas que ustedes ven aquí arriba. Una auxiliar de pago, una relación de CFDIs y sus pagos y pagos sin comprobantes físicos. En este momento vamos a centrarnos en esta parte, que son los comprobantes con sus recibos de pago. Cada línea de este reporte representa un comprobante, ya sea que haya sido emitido como PPD
o como PUE. Yo les decía, aunque esté como PUE, puede tener un recibo de pago relacionado. Alguien por error, un error humano, relacionó un UID que es de tipo PUE y finalmente termina creando esta relación que no debería de existir. De forma general, ya pueden ir ustedes viendo algunas cosas. En la parte izquierda, ¿ok? Tenemos un signo de más. Si yo le doy clic a más, se me abre y me muestra los recibos de pago. Yo puedo abrirlo y cerrarlo de esta manera. Entonces, estoy viendo aquí los datos del comprobante. Lo primero que yo veo son los datos del comprobante. Primero veo este más, luego veo el icono o la imagen que me representa. En este caso es una palomita, quiere decir que todo está perfecto. Me da el UID, la serie del comprobante original, o sea, del que fue emitido como PPD. Me da el folio, la fecha de emisión, el estatus, la forma de pago, el método de pago, condiciones de pago, si es que existen, quién es el emisor, el total del comprobante, las notas de crédito, en este caso no tenemos notas de crédito, los pagos, en este caso solamente tengo un pago, me da sus importes y me da el saldo. Y cuántos días después fue reportado el pago. Entonces tengo la información general del pago y ya tengo un resumen de notas de créditos, pagos y si existe algún saldo. Ahora, ¿cómo sé si tengo esta factura de tipo PPD? ¿Cómo sé cuáles fueron sus pagos? Simplemente le doy clic en más y ya me muestra abajo, ya sea los recibos de pago o los egresos que aplican a este comprobante. ¿Ok? Cuando yo digo factura me refiero a comprobante. El término más genérico debería ser comprobante, pero bueno, todos comúnmente le decimos factura o recibo de pago. Pero bueno, para tenerlo en cuenta. Y aquí me muestra los datos del recibo de pago. Todos sus datos. El emisor, el pago y el documento que fue relacionado. Por ejemplo, en este caso tengo dos recibos de pago. Más adelante vamos a ver otros recibos de pagos con más información. Pero estas de forma general, le doy clic y puedo abrir o cerrar los recibos de pago. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un tache. Ya tengo mi primer tache. ¿Por qué el tache? Ok, si yo quiero entender, le doy clic, abro y me muestra que tiene un pago y un egreso. Esto tiene una nota de crédito. Y efectivamente, si yo miro aquí en la parte de arriba, vamos a cerrar un momento el comprobante, veo que este comprobante tiene una nota de crédito por 290 pesos, pero además tiene un recibo de pago por 1,105 pesos. Y hay un saldo negativo, quiere decir que se pagó de más de este documento de 168 pesos. Entonces, esto es importante porque ya se incluyó la nota de crédito y te hace el saldo y te dice, oye, en este caso pagaron de más. Vamos a revisar cuáles fueron los errores que se encontraron. En este caso vemos dos tipos de errores. El primero me dice que el total de los recibos de pago es mayor al total de la factura que hace referencia. Y es correcto, porque los pagos suman 1,105 pesos. La factura es de 1,200, pero como se aplicó una nota de crédito de 290, pues supera por 168 pesos el pago realizado. Entonces aquí ya tenemos un error. Ahora, dos, la nota de crédito contiene más de un folio relacionado, por lo que no es posible determinar el importe exacto. Y ese es otro problema. A veces cuando emitimos una nota de crédito o un comprobante de egreso, este comprobante de egreso afecta a varios documentos, a varias facturas. ¿Qué es lo que termina pasando? Que como fue construido el XML, por definición, por estándar del SAT, no sabemos si los 100 pesos que es la nota de crédito y tiene relacionados dos documentos, cuánto es para cada documento. Entonces no se puede determinar exactamente cuánto se aplicó. Vamos a suponer este caso para ejemplificarlo mejor. Se emite una factura por 1,000 pesos, un recibo de pago por 950 pesos y luego hay una nota de crédito. Uno diría, bueno, la nota de crédito debe estar por 50 pesos. No, la nota de crédito está por 200 pesos. Pero resulta que esta nota de crédito tiene relacionados dos documentos, dos facturas. Y resulta que a la primera factura le aplicaron 150 pesos y a la primera factura se aplicaron 50 pesos. Pero es que el XML, como el SAT lo creó, no se puede determinar que estos 200 pesos cuánto fue aplicado a cada comprobante. Solamente se puede saber que está relacionado con dos comprobantes, pero no está dentro del XML esta información o no hay forma de saber que, ¿qué crees? Que aunque son dos documentos, el primero es de 150 y el segundo es de 50. Por eso es que el sistema saca este mensaje porque él no puede determinar, no puede ir más allá, y esto no es como tal un error. Lo que sucede es que por la forma en que fue creado el XML, el estándar del SAT no se puede determinar. Tenemos otra serie por ejemplo, de advertencias. En este caso, tenemos una advertencia donde me dice que este recibo, este comprobante, tiene un saldo de
10 pesos, efectivamente, porque no han realizado ningún recibo de pago relacionado a este comprobante. Aquí el de enseguida está muy interesante. Eso es otro de los casos que hemos encontrado. Y en este caso el recibo, la factura fue emitida como PUE. Es un error cuando la emitieron con crédito a 30 días. Esas fueron las condiciones de pago. Y tiene recibo de pago relacionado. Tiene un recibo de pago. Pues, ¿dónde está el error? Que fue emitida como PUE. Entonces, el sistema ya te va detectando este tipo de inconsistencias. Y así te va dando una serie de mensajes acerca de lo que sucede cuando excede el pago. Y se dan cuenta, no solamente un mensaje. Miremos este ejemplo. Este ejemplo tiene dos pagos relacionados, ¿ok? Pero me dice que el total de los recibos de pagos es mayor a la factura, o sea, pagaron más esto de la factura. La parcialidad 1 es diferente al saldo inicial y se detectó que está duplicada la parcialidad, la parcialidad 1. Ok, en este caso tenemos dos recibos de pago, pero ¿qué creen? Que cuando colocaron la parcialidad, a los dos le colocaron la misma parcialidad. Si se dan cuenta, aquí en esta parte tienen la misma parcialidad. Aquí está mal, debería ser parcialidad 1, parcialidad 2, porque debe de haber una secuencia. Eso es lo que dice la autoridad, eso es lo que dice la guía de llenado del SAT. Entonces, todo eso son cosas que puede analizar el sistema e irte dando diferentes aspectos de los recibos de pago. En este caso final, por ejemplo, vemos que no coinciden la serie y el folio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros relacionamos un documento debemos indicar la serie y el folio de la factura original. Pues, ¿qué creen? Que no la relacionar. Ojo, aquí es importante porque alguien nos decía, oye, pero entonces, ¿por qué se timbra? Y no hay que confundir. Muchas personas creen que con que esté timbrada ya está perfecto el documento y eso es algo falso. Y lo estamos viendo aquí. Puede estar timbrado, pero pueden haber inconsistencias. Como yo les decía, son documentos que viven en momentos diferentes. Entonces, al vivir en momentos diferentes es cuando se genera este error. Y el PAC, cuando timbra, pues no hace todas estas validaciones. Bueno, ¿y por qué no hace estas validaciones? Porque a él no le corresponden. Porque el SAT le da una serie de reglas que él debe seguir. Él aplica estas reglas y en ningún momento está esto. Entonces, se puede timbrar y está totalmente timbrado sin problema y cumple con el estándar, con el anexo 20 del SAT, cumple con ciertos documentos, pero efectivamente al crear esta relación es cuando se generan este tipo de errores. Entonces, una recomendación es no se vayan con la idea de que si está timbrada, está bien, ¿no? Porque ya estamos viendo ejemplos y aunque esto fue preparado para esta presentación, la realidad es que cuando hemos tenido interacciones con clientes, comenzamos a ver todo este tipo de detalle. Es más, muchas de las reglas que hemos agregado son parte de esa interacción con ustedes como clientes. El cliente nos reporta una situación, nosotros lo analizamos y decimos, ok, eso está mal, debería botarte un mensaje y lo convertimos en reglas. Entonces, vamos aprendiendo nosotros también sobre la marcha, vamos viendo los diferentes casos, lo convertimos en regla y cada vez que se ejecuta el reporte se hace todo este análisis. Aquí lo importante es, como vieron, el sistema ya me hizo mi análisis de los XML, tanto de los recibos de pago, los CFDIs y toda su relación. Para continuar, voy a mostrarles nuevamente, vamos a volver a generar este reporte y quería mostrarle algunas características ya un poco más avanzadas, donde tenemos la configuración. En esta pestaña de configuración es cuando nosotros le indicamos que queremos incluir las notas de crédito en el reporte, que queremos incluir los XML con método de pago PUE y forma de pago 99. Esto no debería ser. Los que están cancelados. Y bueno, aquí hay una pequeña sección para indicar la diferencia. A veces, cuando hacemos pagos, pues a veces por el tipo de cambio, a veces por el importe que se paga, hay una pequeña diferencia de centavos, ¿no? La factura era de 100 pesos con 88 centavos y yo pagué 100 pesos con 80 centavos, ¿no? Faltaron 8 centavos. Entonces, aquí le podemos decir al sistema que cuando haya cierta diferencia, que se tolere cierta diferencia, no me muestre error, pero que si pasa de esta diferencia, sí me lo muestre. Siguiendo el ejemplo que les daba del 100.88, en este caso no se mostraría el error. Pero si yo quiero que no haya ninguna diferencia y todo cuadre perfectamente, yo puedo disminuir esto y decirle que sea cero, ¿no? Nosotros en nuestro caso recomendamos siempre 10 centavos de diferencia, pero bueno, tú como usuario puedes decir, no, yo quiero que sea, pero un peso de diferencia. ¿Ok? Entonces, aquí puedes hacer para que el sistema, al momento de hacer los cálculos, encuentre diferencias, te vaya o no a reportar los errores. Otra sección que me gustaría destacar en esta parte es la parte que está hasta abajo, que dice, antes de generar el reporte, te recomendamos actualizar el estado de los CFDIs. Y esto es muy común. El sistema por dentro guarda si el comprobante está vigente o cancelado, pero hay que estarlo actualizando periódicamente.
Si el sistema ya me muestra este mensaje, yo simplemente le doy clic en el botón aquí en la, perdón, en la sección aquí, pero me abre el estado del CFDI. Y con eso yo puedo actualizar los XML, el estatus de los CFDIs. Entonces, siempre recomendamos estar actualizando el estado de los CFDIs. ¿Para qué? Para saber si están vigentes o cancelados. Así es como el sistema los controla. Perfecto. Bueno, esto es con respecto a los recibos de pago y los CFDIs que estén relacionados. Ahora bien, en estos reportes que estamos viendo, o este es el primero que estamos viendo de los tres, manejamos siempre las mismas características. Tenemos manejo de bandas y columnas, que eso ya lo vimos en un curso pasado, en donde mostramos cómo podemos agregar o quitar columnas, cómo podemos crear plantillas y luego reutilizarlas. Y también podemos manejar toda la parte de filtros, grupos, ordenamientos, etcétera, ¿no? El segundo reporte que genera el programa es los pagos que no tienen comprobantes físicos. Eso es una pestaña adicional, se las voy a mostrar y ahorita regresamos, es esta segunda pestaña. Me dice que en este caso tiene 14 comprobantes que él no pudo encontrar sus facturas. Es lo que les decía, alguien emite la factura como PPD, luego se realiza el recibo de pago, pero cuando coloca esta relación, se pierde porque alguien coloca un UID que no existe, o lo escribe mal, o lo selecciona incorrectamente, lo que sea, pero no existe. Entonces se crea esto, un comprobante que apunta a una factura que no existe porque alguien tal vez lo digitó mal. La pregunta tal vez sería, ¿por qué no se detectó el comprobante origen? O sea, la factura que se emitió como PPD. Y existen dos posibles casos, porque realmente no existe. Alguien generó mal el recibo de pago. Tal vez escribió el UID, lo copió, lo pegó, le cambió algún dígito y ya, no existe. Recordemos que la relación se da por el UID. Entonces, cuando alguien hace el recibo de pago, escribe mal el UID o lo captura o lo que sea o cambia un dígito y el sistema se pierde automáticamente. Pero ya no es culpa del sistema, es que el recibo de pago está mal porque está apuntando a una factura que no existe, ya que ese UID no existe. O dos, si existe el comprobante original, o sea, si existe la factura como PPD, pero el XML no estaba en la carpeta indicada. Recordemos que cuando tú generas este reporte, tú indicas la carpeta de los XML, pero en esa carpeta no existe dicho UID. El XML no existe, pero no porque no exista realmente, es que el XML no existe. Puede que sí exista en el servidor del SAT, puede ser que la carpeta esté mal. Entonces, es importante que nosotros cuando indiquemos la carpeta estemos seguros que existan todos los comprobantes. Por eso la recomendación es que siempre coloquemos el año. Si ustedes recuerdan, nuestro estándar como empresa es el RFC de la empresa y el año. Entonces, nuestra recomendación es siempre coloquen a partir del año. De esa manera nos aseguramos que incluimos todos los comprobantes. El único inconveniente sería si tienes muchos comprobantes. Si tú me dices, oye, yo emito 1 millón de facturas mensualmente, pues el sistema se va a tardar mucho más en sacar el reporte, pero te aseguras. Entonces, es unas por otras. ¿Okay? Entonces, es importante tener en cuenta este aspecto. Y como les decía, siempre recomendamos indicar la carpeta del año. ¿Para qué? Para que se incluyan todos los posibles comprobantes. Igual, este reporte, que ya vamos a ver cómo funciona, maneja plantillas, columnas, filtros, grupos. Vamos a verlo. Aquí tengo el reporte, ya como lo tengo generado. Y aquí me dice el sistema justamente, me da los datos generales del comprobante, me da el UID del pago, en este caso es del pago que me está dando la serie, el folio, en qué fecha fue emitido, en qué fecha fue timbrado, si está vigente o cancelado, quién es el emisor. ¿Y por qué no me da el receptor? Porque yo soy el receptor, entonces no tiene mucho sentido. Oye, pero yo sí requiero ver el receptor. Ah, pues mira, aquí tienes la sección de columnas y aquí puedes agregar diferentes columnas. O dos, puedes decirle que te muestre todas las columnas en la sección de plantillas. Aquí están los datos del pago y del documento que está afectando. Entonces, ya tenemos este resumen donde me dice, oye, pues aquí todo lo que esto está aquí es porque no logramos encontrar su factura original, a la factura a la que apunta, a la que señala. ¿Por qué? Porque o no existe en la carpeta o definitivamente está mal generado el recibo de pago. Como les decía, aquí también trabajamos la parte de filtros, ordenamientos, grupos, todo eso que ya hemos visto en sesiones anteriores. Continuando con el siguiente reporte, tenemos un auxiliar de pagos. Y lo que hace es que lo que hicimos en este reporte fue resumir por cada RFC, ya sea emisor o receptor, qué comprobantes o egresos se han emitido y los totales, ¿no? Entonces, la idea es eso, mostrar
el resumen de todo lo que se pagó de un determinado proveedor o cliente. ¿Ok? Va a depender si son emitidos o recibidos. Vamos a verlo cómo funciona. Venimos a esta primera pestaña que es el auxiliar de pagos y aquí vemos los datos del emisor, en este caso del emisor. ¿Por qué del emisor? Porque yo estoy analizando los recibidos. Si fueran los emitidos, aquí veríamos los datos del receptor. Y aquí me nombra para cada uno, me dice que en este caso Isabel, me da su ID, su serie, su folio, me da los datos y me da un resumen de cuánto se ha pagado en notas de crédito, cuánto suman los recibos de pago y el saldo. Por ejemplo, mire, este cuarto caso, Arriola y Mondragón, me dice que tiene notas de crédito que suman 290 pesos, tiene pagos por 1,105 y tiene un saldo negativo. ¿Por qué? Porque se pagó de más. Y entonces yo puedo ver por cada receptor, por cada emisor, quién me ha emitido estos comprobantes y cuánto es la sumatoria. Justamente de eso se trata, de un auxiliar de pagos. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero esto, ver los comprobantes? Ya quiero ver el detalle. Ok, simplemente, si se dan cuenta, en la segunda columna, que es la del RFC, paso el mouse, cambia el mouse, la forma del mouse, y si le doy clic, automáticamente me filtra. Y aquí ya me lleva a la pestaña de los recibos de pago y ya me filtra por este receptor en específico. Entonces solamente estoy viendo los que corresponden a este receptor. Y ya puedo ver los errores, las advertencias, puedo estar viendo todo a detalle. Entonces desde aquí, desde el auxiliar de pago, podemos ver los pagos de esto que están relacionándose. Esto es interesante, fue una de las cosas de las últimas cosas que incluimos, donde se podían hacer este tipo de detalles, poder ver el detalle. La idea es que ustedes interactúen con todo el reporte y puedan generarlo y visualizarlo de diferentes formas. Ahora bien, esto está perfecto, pero yo lo quiero en Excel. Eso es algo común que las personas quieran en Excel, toda esta información. Y justamente es el siguiente tema, y es el hecho de poder exportar la información a Excel, ¿no? Porque está bien que se vean en el sistema, pero realmente yo quiero continuar trabajando para hacer diferentes operaciones o para mandar un reporte, etcétera, ¿no? Y entonces aquí quisimos crear una sección especial para la exportación Excel, porque sí tiene implicaciones la exportación a Excel. ¿Ok? Como tenemos tres pestañas, pues se puede exportar cada una por separado o todas como un solo archivo de Excel. Vamos a entrar a detalle a esta exportación de Excel. Yo aquí le digo, quiero exportar el reporte Excel y el sistema me muestra esta pantalla y me dice, ¿qué quieres exportar? Como estoy en la pestaña de auxiliar de pagos, es lo que me deja activado. Yo le puse, yo quiero el auxiliar de pagos, pero además quiero los pagos sin comprobantes físicos. Entonces yo puedo seleccionar qué es lo que quiero exportar a Excel. Las tres pestañas al mismo tiempo o una por cada una. Por ejemplo, en la pestaña de la relación de pagos y CFDIs, digo que se incluyan los comentarios que me dijo el sistema. Le doy a aceptar y él me crea este archivo de Excel también con tres pestañas. Lo vamos a ver. Lo abro y aquí tengo, efectivamente en la parte inferior tengo cuatro pestañas. La primera es el auxiliar de pagos, que era el que estábamos visualizando, se ve tal cual lo vemos en pantalla. Estos son los pagos que estábamos visualizando y estos son los comprobantes incluidos en dichos pagos. Y finalmente tenemos los comprobantes, los pagos sin comprobantes físicos. Entonces, el archivo de Excel se va a exportar de acuerdo a como tú lo decidas. Por eso es que es importante, aquí está, que cuando tú le des exportar le indiques qué quieres, ¿no? Yo solamente quiero el auxiliar de pagos, no quiero nada más. ¿Ok? Entonces yo le digo, yo quiero el auxiliar de pagos, le indico un nombre y ya hago la exportación. Y cuando se abre solamente va a estar el auxiliar de pagos. Entonces, este es otro poder importante que tiene el sistema y es la capacidad de exportar la información que tú requieras. No tienes por qué exportar todo. Recuerden que finalmente lo que nosotros estamos viendo en pantalla serían tres reportes. Cada reporte se tiene en una pestaña diferente. Entonces, al momento de exportarlo hay que definir qué es lo que se quiere exportar. Para finalizar, nos gustaría comentar algunas cosas importantes acerca de este módulo. Primero, ¿qué es lo que no cubre este módulo? Toda la parte de impuestos declarados. Recordemos con la versión 2.0, el SAT solicitó incluir los impuestos que se estaban afectando. Y en este caso, el sistema no toma en cuenta estos impuestos, solamente cuadra los documentos, los comprobantes contra los recibos de pago y los egresos, pero, por ejemplo, en la parte de IVA afectado, etcétera, no lo hace, ¿no? Simplemente toma el pago, la parte del pago, no de los impuestos.
Por el momento es la única área que no está cubierta en este análisis. Recomendaciones. Siempre antes de ejecutar este proceso o casi cualquier reporte del sistema, les pedimos que actualicen el estatus de los comprobantes. Ya les mostramos, existe un módulo o un botón para esta opción. Y siempre indica la carpeta del año. Como les decía, como estamos analizando 2024, es mejor que le indiques todo 2024. ¿Por qué? Porque así el sistema puede encontrar comprobantes que estaban en otro, que la factura fue emitida en enero. Ok, pero el pago fue hasta septiembre. Él ya va a poder hacer estas relaciones. Entonces, siempre lo mejor es indicar toda la carpeta, aunque se puede tardar un poco más en generarse el reporte. ¿Qué es lo que tenemos planeado para futuras versiones? Justamente también hacer el análisis de los pagos declarados, tanto en el comprobante, la factura original, PPD, como en los recibos de pago y en los egresos. Entonces, encontrar, porque tú pudiste haber declarado más impuestos del que correspondía o menos. Insisto, como son documentos que viven diferentes, pues se pueden llegar a dar este tipo de relaciones, de cosas o de errores que no deberían presentarse. Y el PAC no valida absolutamente nada, ¿no? Tú le dices, pagué 1.000 pesos, son 16 de IVA, él hace el cálculo y ya, pero no sabes si la factura original era por 1.000 pesos. Él no sabe nada. Sus validaciones son muy básicas, entonces no debemos de confiarnos. Y lo otro importante, y esto salió de una sugerencia de un cliente que nos dio en una serie de cursos, nos dijo, oye, sería importante que el sistema notifique, ya sea al emisor o al receptor, los errores o que faltan pagos. Por ejemplo, yo recibo mis facturas, yo sé que hice mis recibos de pago. Compro algo por 100 pesos, recibo 4 recibos de pago por 20 pesos cada uno, o sea, 80 pesos, pero yo estoy seguro que ya pagué el quinto. Desde aquí podría decirle, darle clic derecho y mandarle un correo al proveedor, a mi proveedor, diciéndole, oye, me hace falta un recibo de pago, tengo 4, me falta el quinto, no me lo has generado, ¿no? O errores que encontremos. Entonces, la idea es que desde dentro del sistema puedas estar enviando correos o notificaciones, ya sea a tus clientes o a tus proveedores. Va a depender del caso si son emitidos o recibidos. Sin necesidad de entrar a otro programa, de abrir otras cosas, sino desde aquí mismo poder mandar un correo con toda la relación, con un Excel, para que quien lo reciba pueda ver que efectivamente no hay más. Ok, entonces esto es lo que tenemos planeado a futuro. Bueno, ya para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy. En este caso, pues vimos el módulo de análisis y conciliación de recibos de pago, donde el objetivo es detectar justamente errores e inconsistencias tanto en los recibos de pago, en los comprobantes, como en los egresos. Saber si existen recibos de pago sin un comprobante origen. Es lo que les decía, cuando alguien de pronto por error digitó mal el UID, cambia un dato, etcétera, ¿no? Tener un auxiliar de pagos que también por comentarios de los clientes nos dicen que es muy importante, que lo utilizan mucho porque me permite ver de forma resumida todo lo que les han emitido o lo que ellos han emitido, ¿no? Y bueno, finalmente vimos cómo exportar toda esta información a Excel.